Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que hace aterradora a una película de terror? La respuesta es algo que siempre varía, ya que, como bien sabemos, el terror es algo subjetivo. No todos le tenemos miedo a las mismas cosas y, de igual manera, no todas las películas de terror dan miedo a todos por igual. No por nada, muchos consideran que tanto el terror como la comedia son los géneros más complicados de hacer a la hora de escribir una historia. Ahora bien, hay que entender que el terror, al igual que la música, tiene distintas vertientes. Me explico. Dentro de las películas de terror hay distintos tipos de metraje que se pueden encontrar, y dentro de estos están las que son denominadas como slasher films. Historias en las que, básicamente, hay un loquito que acecha y manda para el isekai a un grupo de personas, generalmente mediante el uso de herramientas afiladas o con cuchillas, de ahí el término slasher. En teoría, el terror de estas películas se basa en un asesino enmascarado y desconocido, que, debido a su anonimato, genera miedo, ya que no sabemos quién es ni cuáles son sus motivos, lo que lo hace más impredecible y peligroso. La sensación de vulnerabilidad, que es producida por identificarnos con el grupo de personas que es acechada, que suelen ser personas comunes y vulnerables. El uso del suspenso, al hacer que el asesino no aparezca de inmediato. La violencia gráfica y el gore, la cual se suele usar para impresionar al espectador, produciendo una especie de horror físico. El aislamiento. Las víctimas suelen estar aisladas en lugares relativamente alejados de la civilización, ya que refuerza la idea de que no hay escape y que los personajes están solos frente al peligro. Y por último, la idea de que cualquiera puede ser la víctima. Aunque sé que existe el cliché de la Final Girl, concepto que usé en mi video en donde hablé del final de Netflix, link en la descripción, el loquito de la película suele hacer sus fechorías de manera indiscriminada, sin distinción, por lo que si te cruzas en su camino, puedes ser perfectamente la próxima víctima. Sin embargo, y aquí voy a decir una verdad, los slashers son las películas que suelen estar más plagadas de clichés, ya que casi todas siguen una estructura casi de plantilla que las vuelve completamente predecibles, lo que tiene como consecuencia directa que el público en general ya no le tenga tanto miedo a este tipo de películas. Y de esto se dio cuenta toda la generación de los 80s y 90s, décadas en las que el género fue más explotado. Es en este contexto en el que llega la película de Scream, la cual, además de satirizar algunos de los clichés clásicos de los slashers, propone un villano que se caracteriza por su modus operandi psicológico y tortuoso, jugando con las convenciones del cine de terror, utilizando estas como parte de su juego macabro. También por tener un outfit muy reconocible, pero se destaca, sobre todo, por no ser una figura sobrenatural y por no ser una fuerza indestructible, sino un ser humano con motivaciones complejas. Es una mezcla de terror y burla, que disfruta manipulando a sus víctimas antes de atacarlas. Pero para mí, es precisamente esta mezcla de intenciones lo que genera una gran contradicción en este personaje, ya que, por un lado, se tiene la intención de generar miedo al espectador concibiendo a una persona sin dones sobrenaturales para generar un escenario realista, es decir, algo que podría ocurrirnos en la vida real. Pero, por otro lado, tiene la intención de burlarse de aquellos clichés que caracteriza al cine slasher, tratando de darle un toque burlesco y metanarrativo al personaje, lo que hace que, paradójicamente, no se tome tan en serio. Y es precisamente de eso de lo que hablaremos en este video. Hola, ¿qué onda microondas? Soy JacksonCTM y en esta oportunidad veremos cómo Ghostface es el peor villano que he conocido. Digo conocido porque estoy más que seguro que existen villanos peores que este, pero que simplemente no sé de su existencia. Cabe aclarar que el siguiente análisis, además de estar basado en mi humilde punto de vista, por lo que puedo estar equivocado, se hará desde la idea del personaje en sí y en cómo ésta se ejecuta en la película. Dicho todo esto, comencemos. Primero que nada, vamos a indagar en la concepción del personaje, y ya aquí partimos bastante regular, ya que, según lo que pude averiguar, el guión inicial escrito por Kevin Williamson etiquetaba al antagonista principal solamente como asesino enmascarado, sin especificaciones sobre su apariencia, lo que obligó a Wes Craven y a su personal a producir el disfraz que finalmente usó Ghostface mientras filmaban. Que, hablando de su disfraz, Craven afirmó haber encontrado originalmente la máscara en una casa mientras buscaba localizaciones para la película, y se dispuso a tratar de obtener los derechos para usarla, cosa que finalmente terminó consiguiendo. La máscara de Ghostface fue diseñada por la compañía Found World entre 1991 y 1992 y se llamó oficialmente The Peanut-Eyed Ghost. Con esto en cuenta, ya podemos apreciar que, efectivamente, el proceso creativo de la apariencia del personaje fue completamente improvisado y se fue haciendo casi sobre la marcha, dejando ver que el diseño tan icónico, que es el sello distintivo de la franquicia, fue, en realidad, algo hecho casi a último minuto.
Luego, y como ya había mencionado, Ghostface es un personaje bastante contradictorio con lo que busca transmitir al espectador desde su concepto, ya que busca generar terror, pero también pretende ser una burla a los asesinos enmascarados de antaño. Aquí encontramos una mezcla de géneros bastante opuestos para una película que está descrita por muchos sitios como solamente de terror. Y ojo, no estoy diciendo que por estar catalogada solo por un género, una película no pueda presentar elementos de otro tipo de filmes. Una película romántica puede tener elementos de ciencia ficción, una película de acción puede tener elementos de terror y una película de terror puede tener elementos de comedia. Sin embargo, hay que estar conscientes que cuando usamos chistes, tenemos que estar sí o sí sujetos a un contexto determinado. Veamos como ejemplo otras películas, como en Terminator 2. Está el personaje del T-800, una máquina futurista diseñada para exterminar humanos, experta en el manejo de armas y vehículos, y que debe enfrentarse a una amenaza más grande que él mismo. Aún con todo eso, llega a ser un personaje que en múltiples veces se presta para alivios cómicos, pero esto lo puede hacer porque ahora él es el bueno. Ahora su deber es proteger a los humanos, y se busca que el espectador le tome cariño por ser el héroe, a diferencia de la película pasada, en donde era todo lo opuesto, y no era alguien a quien se deba tomar a broma. Lo que ocurre con Ghostface es que la película presenta una declaración de intenciones desde el principio, entregándonos un asesino real y peligroso que debe ser tomado en serio para generar terror, pero con el humor dentro de la cinta es algo bastante complicado. Para explicar mejor este punto, vamos a ver cómo fue la ejecución de este icónico personaje dentro de la película, esto basándonos en 3 puntos: la letalidad, el terror que produce y el plot twist. Además de lo ya mencionado, otra cosa que caracteriza a Ghostface es abusar del elemento sorpresa, lo cual, considerando las limitaciones que tiene al ser una persona común y lo impráctico de su disfraz, es lo más inteligente y, como vemos en la película, bastante eficaz. Sin embargo, y a pesar de que logra acabar con un número bastante considerable de personas usando este método, esto no es una táctica infalible. Y ojo, no es el único icono del horror que falla usando esta táctica, pero sí es en el que más se nota. No solo falló 2 veces en cazar a Sidney en su propia casa, lo cual es terrible considerando lo que veremos más adelante, sino que, para el final de la película, descubrimos que falló en eliminar a Randy, al Paco Dewey y con el mismísimo padre de Sidney. Esto a pesar de que a uno le disparó a quemarropa, al otro lo apuñalaron y al padre lo tenían bajo su completa merced. Esto lo deja como un criminal que, si bien tiene las agallas y el temple para cometer los actos que hace, también queda como alguien bastante descuidado y no tan letal como debería serlo. ¡Ay, Dios mío! Voy a explicar este punto de la manera menos ordinaria y hater que pueda. Pero hermano, Ghostface no da miedo, es un villano completamente estúpido, y lo peor es que no debería ser así. Miren, yo no soy muy fan de la película de Scream, es más, creo que está bastante sobrevalorada, pero la escena inicial con Drew Barrymore es, aunque me cuesta admitirlo, sencillamente increíble, ya que su impacto no solo radica en lo sorprendente que fue para el público en su momento, por la elección de Barrymore, una actriz conocida y popular, en un papel que parecía ser principal, para luego matarla de manera tan inesperada. La escena impacta también en cómo, se supone, establece el tono para el resto de la película. Y digo se supone porque más nunca el personaje de Ghostface se vuelve a comportar de una manera tan fría y calculadora. Es decir, el tipo logró jugar con el personaje de Barrymore hasta angustiarla y sumirla en un terror absoluto. Logró secuestrar a su novio y acabar con él frente a ella y a ella de manera exitosa. Y me tengo que creer que este es el mismo sujeto que se vive tropezando, vive recibiendo golpes, falló en cazar a Sidney 2 veces en su propia casa y dejó vivir a 3 personas a pesar de tener la ventaja. Es demasiado torpe, su disfraz, como ya lo dije, es demasiado impráctico y probablemente la máscara haga que no vea un carajo. Si la escena inicial debía establecer el tono de la película, ¿se suponía que tenía que reírme mientras la veía? Porque recordemos que esto también es una sátira. Se suele decir que hay que tenerles miedo a los vivos y no a los muertos. Pero, quien dijo eso, quizás no consideró que hay muchos vivos que son demasiado idiotas como para tenerles miedo. Y como tercer y último punto, tenemos el plot twist de la película. A lo largo del video, me estuve refiriendo al Ghostface de la primera entrega de Scream como un solo personaje, pero al final de la misma se nos revela que, en realidad, siempre fueron 2 sujetos, siendo uno el novio y el otro un amigo de la protagonista. Con esta revelación, coincido completamente con lo que dijo Smoker Wolfer en su video hablando de la película. La revelación de la identidad de Ghostface era imposible de deducir, incluso volviendo a ver la película.
Algunos me van a decir que la respuesta estaba en su comportamiento errático, ya que mandaba para el Isekai tanto a personas relacionadas con lo ocurrido con los papás de Billy, como con personas completamente al azar, siendo Billy el encargado de lo primero y Stu de lo segundo. Y es algo que puede funcionar, ya que se supone que todo fue un plan de ambos para acabar con Sydney. Sin embargo, esto es completamente absurdo por lo que dije antes, ya que, siendo la novia de Billy el objetivo principal, fueron varias las ocasiones en las que se le escapó a pesar de haberla atacado por sorpresa. ¿Esos escapes formaban parte del plan? ¿El encierro del propio Billy también lo era? En general, el giro argumental es un completo sinsentido. En conclusión, Ghostface es el peor villano que he conocido porque se presenta como una figura contradictoria que oscila entre el terror genuino y la burla hacia los clichés del cine slasher. Su diseño improvisado y su táctica de utilizar la sorpresa parecen buscar generar miedo, pero su desempeño en la película lo hace un personaje torpe y para nada terrorífico. Además, el giro final que revela la identidad de los psicópatas resulta inconsistente y difícil de seguir, lo que subraya las deficiencias de un personaje que, si bien tiene muchísimo potencial, nunca logra ser el villano aterrador que la misma película presentó. Pero veamos el lado positivo. Para mí al menos, Scream no es la peor película de Wes Craven, ya que esa va a seguir siendo la nueva pesadilla. ¡Dios! Esa sí que es un bodrio. Este es el final del video. Comenten qué les pareció el análisis. ¿Coinciden con este o encuentran que digo puras ridiculeces? Si les gustó, denle me gusta y compártanlo con sus amigos. Eso me ayudaría caleta. Suscríbanse a mi canal si no lo están. Y si no les gusta el video, váyanse a la cresta. Nos estamos viendo.